estoy leyendo de ahí, ¿sí? Lo que sí, bueno, cuando ya se conecten, pongan el nombre. O sea, que les aparezca en la ventana el nombre con el que el nombre real, digamos. Bueno, ahora igual vamos a hacer así. Voy a tomar presente. A ver, hoy parece que anda bien la compu, así que el sábado fue una lucha, se me cortó un montón, así que me vine para acá que tengo más señal. Y por eso también el sábado armé el grupo de Telegram con la otra comisión. Y bueno, y en esta les mandé el link porque cualquier cosa que se corte la videollamada o alguna cosa así, al menos con que algunos de los grupos estén ahí, yo aviso rápido y bueno, y por ahí avisan o que nos conectamos en un ratito, o que estamos un poquito más conectados. Más que me dijeron que el campus este año, como lo cambiaron, está medio difícil. Hay gente que parece que la sumaron, gente que no. No sé, eso, ojalá que ustedes ya estén todo resuelto, pero parece que el sábado hay gente que no. Así que bueno, por eso está el grupo de Telegram. No es obligatorio, pero la verdad que si hay uno de cada grupo que pueda avisar después a los compañeros, estaría bárbaro, ¿sí? Telegram lo bueno es que lo pueden conectar en el celular o capaz en la compu o en la tablet, ¿sí? Es una aplicación como más libre que vieron que WhatsApp lo pueden instalar en un solo dispositivo y después solo pueden tener web. Con Telegram lo pueden instalar en dos, por ahí tener en la compu y en el celu y después en el celular desinstalarlo porque no tienen lugar y entonces dejarlo en la compu. Entonces, en general, todos los avisos y los grupos de difusión en la facultad los hacen por Telegram, así que está bueno también acostumbrarse a esa aplicación más para lo académico, ¿sí? Y por otro lado, se puede cerrar sesión también. Si no querés que te lleguen los mensajes porque es domingo, porque te fuiste a dormir, puedes cerrar sesión y listo. Cuando abrís sesión, bueno, te va a pedir de nuevo el número, qué sé yo, pero podés cerrar, ¿sí? Así que bueno, también tiene esa comodidad. Entonces, en general nos manejamos con algún grupito de Telegram. Y bueno, si hay alguno de cada grupo, estaría bueno. Bueno, voy a tomar presente de los que de los que todavía no les puse, ¿sí? A los que no los nombro es porque ya tienen el presente. O sea, ya los vi acá en el conectados, ¿sí? Así que no se preocupen. Acosta Fernando. Presente, profe. Ahí está. 19 de abril. A una longitud de onda característica, ¿sí? A una o a varias. A esas longitudes donde puede absorber y entonces puede emitir. Esperen que le doy admisión acá a alguien que está entrando. Bien. Bueno, a ver si acá viene el cuadrito de colores. Ah, no, acá viene todavía, bueno, explica esto que yo les decía de los escalones. Vean que los escalones no son de igual altura, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite decir que, por ejemplo, esta molécula puede absorber, si llega a interactuar con esta energía, va a poder subir de acá a acá. Esta es otra energía posible, esta es otra energía posible, y fíjense que con esta onda de la región del amarillo parece que coincidió con este salto energético. Entonces los electrones van a ir de abajo, del estado fundamental o basal, a un estado superior, ¿sí? Y bueno, y acá lo que está mostrando es que cuando los electrones bajan, también pueden emitir una energía. ¿Y por qué le pone distintos colores? Bueno, por lo que decíamos recién, si la energía cambia, o sea, si la distancia del escalón basal al escalón superior cambia la energía que hay entre acá y acá, o entre acá y acá, o entre acá y acá. Y al cambiar la energía, cambia la longitud de onda. Entonces, fíjense cómo puedo interpretar un salto energético con un distinto color del espectro electromagnético, porque es una distinta longitud de onda, y ya vimos que las distintas longitudes de onda correspondían a distintos colores del espectro, ¿sí? Bueno, acá este prisma lo que nos muestra es que
ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hace el químico analítico para poder separar determinada longitud de onda, determinado color en donde esa molécula absorbe, ¿sí? Bueno, lo que hacen los equipos de espectrofotometría, que es lo que vamos a usar, es utilizar un sistema parecido a un prisma. ¿Qué está pasando acá en el prisma con la luz? Esto capaz que lo vieron en física o en algún lado. Cuando yo hago pasar la luz blanca por un prisma, ¿qué pasa con Se esa divide onda? por onda. ¿Cómo? Se divide por onda, o sea, según la longitud de onda. ¿Se divide en qué? Perdón que estoy sorda, no sé si es esta compu que no tiene volumen y no tengo los auriculares. Se Bien. produce la refracción de la luz, hace que se ralentice y bueno, y es como que la curva un poquito. Ah, Melissa dice que es tu micrófono. Bueno, pero ahí se bien, lo completaron entre los dos compañeros, ¿sí? Claro, la luz ahí, como por cómo es la forma del prisma y cómo es la velocidad de avance de los colores, resulta que cuando yo lo hago pasar por un prisma que tiene como distinta distancia, porque es un prisma de un lado hacia el otro, el prisma permite que la luz blanca se separe en los distintos colores que la forman. Esperen que vuelvo al prisma. Acá está, ¿sí? Fíjense que acá entra un rayo de luz blanca. No sé si vieron, hoy vamos a hablar también mucho de la clase de plástica, que me imagino que habrán tenido en el secundario, o los que, bueno, alguno que haya estudiado arte en algún momento, les habrán dicho que el color blanco es la suma de todos los colores. ¿Se acuerdan de esto? Se los dijeron en plástica, en la clase de dibujo, y por ahí les hacen hacer el círculo cromático. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. Pero Bueno, hay dos gamas, digo, están los pigmentos y la luz. Sí, eso mismo iba a decir, porque el color que se une de todos tiene un nombre especial y es como un marrón caca feo. muy bien. Bárbaro. Todo eso también se dieron cuenta cuando empezaron a hacer las pantallas digitales, ¿sí? Que en realidad para sumar los colores, los primarios tan como se estudiaban los primarios no eran y estaban los colores luz, ¿sí? Bien, todo eso es muy verdad y es verdad que cuando uno mezcla los pigmentos sale una cosa muy loca. Pero bueno, si uno sumara los verdaderos colores luz, que imagínense que esto es una práctica de luces, de espectrofotometría, que es el espectro electromagnética. Si uno sumara todos los colores luz, quedaría el blanco. Entonces, también las profes de plástica o profes, los profes nos decían, no, el blanco es la suma de todos los colores, ¿sí? Claro, no de agarrar las témperas y mezclarlas todas, porque como dice Daniela, queda una mezcla rara, pero si nosotros pudiéramos sumar las luces de roja, verde, amarilla, los colores luz, se formaría el blanco, ¿sí? O sea, el blanco contiene a todos los colores. Entonces, si nosotros hacemos pasar una luz blanca por un prisma, por propiedades físicas, ahí se produce una refracción, ¿sí? Porque un color es más lento, otro es más rápido, otro es un poquito más rápido. Entonces, como que recorren distinto el prisma por cómo es la geometría de esa densidad que tienen que pasar ahí, y entonces van a ver que van a aparecer todos los colorcitos del arco iris. Y eso es lo que pasa también en las bolitas esas de boliche, vieron que hacen como distintas lucecitas, que en realidad es o los LED de colores, que por ahí es una luz blanca que le ponen esa forma de vidrio para que la luz se refracte y nos dé todas lucecitas de colores, ¿sí? Y alegre la fiesta. Todo eso gracias a las propiedades estas físicas, ¿sí? Bueno, entonces por eso es que aparece ese prisma ahí y nosotros tenemos que reflexionar que así hacen, así como la bola esa de boliche, hacen los equipos de espectrofotometría para separar los colores, las longitudes de onda, y entonces poder estudiar con una sola longitud de onda, esa que corresponde a la absorción, al salto que necesita mi molécula para
absorber y poderla analizar, ¿sí? Bueno, vuelvo ahí al... Ah, no, tengo que compartir. Compartir. Ahí está, volvemos al prisma. Ahí se está abriendo. Bien. Bueno, seguimos. Profe, ¿se está compartiendo la pantalla? Porque yo no la veo. Sí, se está compartiendo. Tarda un poco, ¿eh? A ver si puedo... Ahí debería estarse compartiendo. ¿Llegó? Sí, se ve. Ahí Sí, está. sí. Bueno, sí, tarda un poquito, ¿eh? Por ahí yo digo, estoy compartiendo y a los 2 segunditos recién aparece, 5 segundos, 10, no sé. Bueno, estamos hablando entonces de interacción entre luz y materia, entre absorción y transmisión, que son dos cosas distintas. Una cosa es la luz que la molécula va a absorber y otra es la que va a transmitir. También dijimos que la que ve nuestro ojo es la que transmite, ¿sí? Todo eso váyanlo anotando, registrando, que ahora vamos a ver cómo es la técnica. Otra cosa que tenemos que entender para poder hacer bien nuestra medición, ya pensando como químicos analíticos, es ver qué pasa entre la luz y cuando interactúa con una cubeta con analito, ¿sí? Bueno, yo a esa cubeta, ¿sí? O a ese tubito de ensayo en el que yo ponga mi muestra, le puedo hacer incidir una cierta cantidad de luz, ¿sí? Esto significa que la irradio, pongo una luz acá y le llega a ese tubo de ensayo una cierta luz inicial. Esa luz inicial es I0, la intensidad de luz inicial, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando esa luz pase por mi tubito y pase para el otro lado? Bueno, esa luz, por conservación de la energía lumínica, voy a tener una luz, una intensidad de luz que se va a absorber, ¿sí? Intensidad de luz absorbida. Que ya le dije, ya lo vimos, que la molécula la toma para elevar sus electrones a estados superiores. Lo que no absorba, esa energía que la molécula o que mi analito no absorba, va a ser la luz transmitida, ¿sí? Lo que no se absorbe se transmite, pero además va a haber una luz residual. ¿Por qué? Porque si en esa cubeta hay alguna, no sé, la molécula es como brillante, entonces hay luz reflejada. Vieron que en el espejo la luz se refleja, ¿no? Yo pongo una linterna y la linterna me vuelve para mí. No sé si alguna vez, o bueno, nosotros nos vemos en el espejo porque la luz se refleja, choca en esos pigmentos y vuelve, ¿sí? Entonces esa luz reflejada, o que también puede ser de dispersión, porque la luz cuando hay particulitas un poquito gruesas en la solución, la luz rebota y vuelve. Entonces, además de la luz absorbida y transmitida, puede estar esa luz residual, ¿sí? Que no está buena para la técnica, porque nosotros van a ver que para espectrofotometría necesitaríamos que toda la luz sea o absorbida o transmitida. Entonces, ¿cómo nos liberamos de esto? Bueno, esa es la pregunta que se resuelve un poco en esta diapo, ¿no? Fíjense que si la luz incidente yo la hago incidir así medio de costado, voy a tener luz reflejada que se va a perder, se va a ir para el otro lado porque va a reflejar como un espejo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el equipo esté diseñado para que la luz incidente llegue a 90 grados. Entonces ahí no voy a tener luz reflejada o perdida, ¿sí? Sino que va a ir directamente, porque ahí el ángulo de reflexión va a ser 0. Bueno, acá hay una luz que va a ser absorbida, que eso ya lo sabemos, luz transmitida, y esta luz dispersada, para que no se genere, lo que vamos a tener que lograr es que la solución sea bien transparente, ¿sí? Porque si la solución tiene alguna partícula o alguna cosita que choque con la luz, esa luz también se va como a reflejar en esa particulita y me va a hacer luz de dispersión. Esta luz la vamos a ver igual en la técnica de turbidimetría que se utiliza para medir, por ejemplo, muestras turbias, pero fíjense que en este caso no la queremos esa luz, nos queremos liberar de la luz dispersada. ¿Por qué? Porque si no, no se cumplirían las leyes físicas y yo no podría cuantificar
cuánto tengo de muestra, ¿sí? Entonces, para facilitar esta cuantificación, tengo que facilitar un poco, simplificar las leyes de la energía lumínica, y entonces por eso me libero de la luz dispersada y me libero de la luz reflejada con ese truco, ¿sí? Que sea bien, con dos trucos en realidad, que sea bien transparente la muestra para que solo tenga luz transmitida y no se disperse, y que la luz incidente ingrese a 90 grados, o sea, llegue a la muestra a 90 grados de la muestra, o normal a la muestra, se dice, para que no haya luz reflejada. Y entonces, por eso tenemos la otra diapositiva, ahora vamos a esta diapositiva que me dice que si logro eso, que la incidencia de la luz sea normal a la pared del tubo, y acá habría que sumar, ¿no? Y la solución es bien transparente, la luz reflejada será despreciable y la ecuación se va a reducir a esto, se va a simplificar muchísimo. La intensidad inicial con la que yo irradié mi tubo va a ser igual a la absorbida, que es la que quede, digamos, en la muestra, porque la muestra la está usando para saltar de un nivel a otro, más la luz transmitida, que es la luz que no usó la muestra y entonces pasa, ¿sí? Bueno, y esta ley sale de la conservación de la energía, pero también de mantener estas condiciones que dijimos, ¿sí? Bueno, entonces vean que si yo irradio la muestra con luz blanca, hay algo de luz absorbida y algo de luz transmitida. ¿Y qué es la luz transmitida? Bueno, es la luz que no se absorbe, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver a eso en colores? Bueno, si nosotros irradiamos con luz blanca, está bueno porque la correspondencia que hay es que si la materia absorbe en un color, yo voy a ver como luz transmitida el color complementario, ¿sí? Si la materia absorbe en un color, no voy a ver como luz transmitida ese color que absorbió, sino el color complementario. Porque claro, el color absorbido lo está absorbiendo a ese fotón o a esa longitud de onda. Entonces se van a ver las otras, las complementarias, ¿sí? Y por eso es que está esta tabla antes, que nos recuerda un poco cuáles son los colores complementarios, y también ahí me tengo que remitir al círculo cromático de la clase de plástica, ¿sí? Recordemos un poco eso. Vieron que hoy no es analítica, hoy es la clase de plástica, o de dibujo. Bueno, alguien hizo arte acá y estudió un poco más esto de los colores. Ojo que en física también a esto lo ven, ¿no? Pero recuerden que podemos hablar, volviendo a los colores luz, ¿no? Que son los tradicionales. ¿Cuáles son los colores primarios? Azul, rojo. Azul, rojo y amarillo, ¿sí? Sí, me faltaba uno, pero estaba pensando, no sé si se escucha Claro, bien. en realidad creo que el azul es el cian y el rojo es el magenta. Bueno, el que sabe más, así que va más allá, está bien. Pero vamos a hacerlo bien tradicional como era en la primaria. Teníamos 3 colores primarios, que era el azul, el rojo y el amarillo, ¿sí? Y ahora voy a hacerles acá en el aire un círculo cromático, por eso es que, ¿sí? ¿Qué es esto del círculo cromático? Bueno, es distribuir a los colores de forma tal que quede opuesto a él su color complementario, ¿sí? Y entonces por eso es tan importante esa clase de plástica que nos hacen pintar un círculo cromático, porque ahí nosotros vemos qué color es complementario a qué, y eso tiene un fundamento físico, ¿sí? Fundamento físico es que el color opuesto es el color que ese pigmento no está absorbiendo, ¿sí? Lo que yo absorbo en el rojo, lo que mi ojo va a ver de esa molécula es lo que no está absorbiendo, o sea, va a ver el color complementario. ¿Y cómo es el complementario? Bueno, yo tengo azul, rojo y amarillo, y también tengo que hacer los secundarios, ¿sí? ¿Cómo eran los colores secundarios? Cuando mezclaba los primarios, azul y rojo, ¿qué formaban? El violeta. El violeta. Violeta. Bien, se acuerdan bastante de esta comisión. Rojo y amarillo, Naranja, naranja, y azul y amarillo, el verde. 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 Entonces fíjense que el verde queda opuesto al rojo, ¿sí? Y así colores intermedios, ¿no? Entre ellos los puedo mezclar también y generar todo el círculo cromático, ¿sí?
Y fíjense, por ejemplo, que el verde, que es el abajo, el verde que era el secundario, quedó puesto al rojo, que es un primario. Eso también se comprobaba en el círculo. El azul, que es un primario, quedó puesto al naranja, que es el secundario, ¿sí? Y bueno, y eso era porque ese color es el opuesto al otro, ¿sí? ¿Cómo se transmite eso a la química analítica? Bueno, por eso aparece este cuadrito. Para el que no se acuerda del círculo cromático, directamente acá te dicen cuál es el complementario del otro, ¿sí? Ahí se va abriendo, ahí creo que está. Bueno, entonces fíjense que nos dicen que si mi molécula o mi analito absorben el violeta, yo el color que voy a ver con mis ojos es lo que ese color no está absorbiendo. O sea, voy a ver el amarillo. Amarillo verdoso, me dice acá, ¿sí? Si estoy viendo, ven, acá decíamos el verde con el verde azulado con el rojo, ¿sí? Si mi analito absorbe en el verde azulado, voy a ver el complementario, el rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos importa en la química analítica? ¿El color que vemos? No. Nos importa el color del salto electrónico, el salto del escalón, ¿sí? Y ese salto del escalón entre un estado basal y un estado de alta energía es la energía absorbida, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Si yo a la molécula la veo de color rojo, resulta que yo en el equipo voy a analizarla con una longitud de onda cercana al verde, ¿sí? Que es donde se está produciendo el salto energético y es donde está absorbiendo esa energía lumínica y por eso yo veo lo demás, que es el rojo, ¿sí? Pero resulta que está absorbiendo en el verde. ¿Se entiende esto? Para que Profe, después en el entonces, parcial pongo, si la molécula es roja, ¿pongo la longitud de onda del rojo? Bueno, no, falso, ¿sí? Tengan en cuenta eso. profe, entonces, ¿qué? ¿Está más concentrado si absorbe el violeta? Todavía no llegamos a eso. No. Porque mi molécula puede absorber o no en el violeta. Mi molécula siempre va a absorber, si yo elijo, no sé, por ejemplo, los complejos de hierro. Quiero analizar un complejo de hierro, un complejo cianoférrico. Esos complejos absorben en el verde, por eso se los ve rojo. ¿Sí? Son rojos, un rojo muy intenso. Entonces, ¿qué? Depende de la molécula. Y si yo pongo más concentrada o menos concentrada esos complejos de hierro, no va a cambiar el color. ¿Sí? La concentración lo que va a hacer es más o menos rojo. ¿Sí? Bueno, ¿Se está bien. entiende, Agustín? Por eso ahora vamos a llegar, pero está buena la pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a dos científicos que investigaron esto. Ahora ya yendo a cómo llegar a cuantificar, que es lo que quiere llegar Agustín, y todos queremos llegar. ¿Cómo se usa esto en la analítica? Tenemos la ley de Lambert y la ley de Beer. Lo que dice Lambert es que cuando pasa un haz de luz monocromático a través de un medio transparente, la intensidad de luz transmitida disminuye exponencialmente al aumentar aritméticamente el espesor del medio. Entonces me relaciona una luz monocromática, ¿sí? Ojo, que ahora ya Lambert y Beer no estudian irradiar a mi muestra con una luz blanca, porque en esa luz blanca el problema es que estoy mandándole un montón de colores a mi muestra, ¿sí? Entonces ya Lambert y Beer se dieron cuenta de esto, de que a una molécula le gusta un color. Entonces dice, bueno, a ver, voy a estudiar qué pasa. Por ejemplo, si tengo un complejo de hierro, que era rojo, lo voy a irradiar con el verde, porque yo sé que le gusta absorber en el verde, ¿sí? Entonces le pasa un haz de luz verde, por eso dice monocromática, ya seleccioné una determinada longitud de onda, y resulta que a medida que aumento el espesor de ese tubito que tiene mi analito, la luz transmitida disminuye, ¿sí? O sea, ¿qué significa el espesor del medio absorbente? Yo puedo tener a mi analito en una cubeta finita o puedo tener a mi analito en una cubeta más ancha, ¿sí? Imagínense que si la luz pasa por una cubeta finita, el recorrido va a ser corto, entonces lo que absorba esa muestra va a ser poco. Ahora, si yo tengo
una cubeta más ancha, la luz va a tener que recorrer más recorrido por esa muestra, entonces va a absorber más. Por eso va a disminuir más después la luz que se transmita, lo que quede de esa luz. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, si aumenta repito esto y ahí me preguntan, ¿sí? Porque sé que esto es difícil. A medida que aumento el contenedor, el espesor del contenedor de mi muestra, tengo menos luz transmitida, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se absorbió más en todo ese recorrido. Sí, ¿qué dudas hay con esto? No, respecto a la luz monocromática, si se transmite justamente una luz monocromática, ¿la luz transmitida también va a ser complementaria? Y ahí ya no, porque ahí estás forzando a que la muestra, bueno, sí, claro, Porque pero justamente es monocromática, entonces no tenés otro color para transmitir. claro, exactamente, ahí estás directo, lo que hablábamos antes de los colores complementarios y todo eso era cuando hablábamos de la luz blanca y todo. Claro. Ahora ya estamos jugando con una luz monocromática, exactamente, ¿sí? Que es la que sabemos que le gusta a la muestra, entonces trabajamos con esa y lo que queda de residual es esa luz que no se absorbió, ¿sí? O sea que Entonces ahí, va a pasar la misma luz, porque claro, ya para le saber forzamos. entonces la densidad del analito sería a través de la luz residual. A ver quién está hablando. Yo. Fernando. Sí. Entonces, por eso, porque nosotros, para ver lo que es el tema del analito, si nosotros pasábamos luz blanca, veíamos la luz, o sea, como se calculaba a través de la luz transmitida, que iba a ser un color complementario. Ahora, si se pasa una luz monocromática, lo estimaríamos a través de la luz residual. Lo que pasa es que la luz monocromática se utiliza para ser más preciso para algo cuantitativo, ¿sí? La ley de Lambert-Beer, cuando lleguemos, que capaz alguno lo vio en otro lado, es para algo más cuantitativo. Entonces ahí ya no podemos jugar mucho con qué color es, qué lugar le gusta absorber al analito, sino ya darle al analito esa luz que le gusta y entonces ahí sí lo vamos a poder cuantificar, ver cuánto analito hay según cuánto absorbe de esa luz, ¿sí? Perfecto. A eso vamos, todavía no llegamos, pero lo que les estamos contando ahora es simplemente que si usamos solo esa luz que le gusta al analito, necesitamos, al tener un recipiente de mayor espesor, va a absorber más. Menor espesor, va a absorber menos, ¿sí? Es lo único que el primer científico. Ahora vamos a esa ley cuantitativa y creo que van a entender un poco más a qué vamos, ¿sí? Pero bien, ustedes vayan preguntando porque es la primera espectroscopía que ven. Después van a ver que esto un poco se repite y lo van a ir entendiendo mejor. Por eso me detengo, capaz que alguno ya lo sabe a esto y se está aburriendo, pero bueno, me detengo para que lo puedan pensar también. Y si hay preguntas significa que lo están pensando, así que está bueno, no es que pusieron esto de fondo y están tomando café, sino que lo están pensando. Muy bien. Bueno, acá no sé qué me dice la compu. Seguimos. La ley de Beer, este es otro científico que en paralelo también estaba estudiando la interacción luz-materia, y él llegó a la conclusión que cuando se pasa un haz de luz monocromática, o sea, ya seleccionada la longitud de onda a través de un medio transparente, fíjense que la intensidad de la luz transmitida disminuye exponencialmente al aumentar la concentración del medio absorbente. ¿Sí? Acá sí, entonces era lo que les contaba antes. Aunque yo mantenga la misma cubeta, si tengo en A el complejo de hierro menos concentrado y en B el complejo de hierro más concentrado, voy a tener que en B tengo más absorción de esa luz que le puse, ¿sí? Y entonces la luz transmitida va a ser menos, ¿sí? Por eso, acá está el dibujo, ¿ven? Para que lo entiendan un poco más. Y fíjense que hay como un colorcito rojo porque es como entender esto. Bueno, yo ya sé que mi analito, después vamos a ver cómo sabemos, ¿no? Pero yo ya sé que a mi analito le gusta el rojo, entonces lo analizo con esa longitud de onda roja, que es la que al analito le gusta absorber para saltar a sus niveles posibles, ¿sí? Entonces le incido con una luz monocromática y fíjense que acá está el dibujo ese que yo les quería hacer en el aire de la cubeta. Fíjense que hay un ancho
de la cubeta, en el cual la luz tiene que recorrer por adentro del analito, y ese ancho es lo que está relacionado con la absorción, ¿sí? A mayor ancho absorbe más, cuando es más finita la cubeta recorre menos, entonces absorbe menos, y entonces lo que no se absorbe se transmite, ¿sí? Entonces fíjense que el ancho acá le ponen L, longitud, ¿sí? A veces se llama longitud del paso óptico, longitud de luz, longitud de la cubeta, ¿sí? Pero más se habla de paso óptico, ¿sí? Porque es el paso óptico viene de la luz, ¿sí? Entonces, el paso que tiene que hacer la luz por adentro del analito, ¿sí? No se confundan con el espesor del vidrio, porque después me ponen el parcial que el espesor del vidrio tiene que ser mayor, menor. No, no importa, porque el espesor del vidrio, en general, si nosotros estamos analizando una muestra en el UV visible, se busca que la cubeta no absorba en el UV visible, ¿sí? Por ejemplo, se pone cubeta de plástico. Entonces, esto sería como ciego para la técnica UV visible. Entonces, lo que importa es la longitud que tiene adentro la cubeta, de un lado hasta el otro lado, que es por donde la luz va a pasar por el analito. ¿Se entiende? Entonces, esa es la longitud que importa y de la que habla la ley de Beer, ¿sí? Y bueno, y Lambert me decía que a más concentración, que es la C, a más concentración del analito va a absorber más y entonces va a transmitir menos, ¿sí? Y ahí sí sacamos entonces esta ley final. En el apunte teórico tienen la relación entre transmitancia, porque la transmitancia que ellos veían es exponencial, ¿sí? Exponencial, ¿vieron que dice disminuye exponencialmente a la concentración, y la otra es exponencialmente al largo de la cubeta. Por eso acá no hablamos de transmitancia, porque en la transmitancia, o sea, la luz transmitida, hay que hacer una cuentita con el logaritmo, porque hay exponencial en el medio. Pero lo bueno es que esos logaritmos en la ley de Lambert-Beer se relacionan entre sí con otro parámetro que es el que se llama absorbancia, ¿sí? Y entonces lo bueno es que si a la ley de Lambert-Beer nosotros la estudiamos con la absorbancia, que en realidad la ley de Lambert-Beer está planteada con la absorbancia, nos queda que la absorbancia sí es proporcional a E, que es una constante, que ahora vamos a ver qué es, por L, que es la longitud de la cubeta, por C, que es la concentración del analito, ¿sí? E, que es una constante, es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Depende de cada analito. Si el analito absorbe más, esa E va a ser mayor. Si el analito absorbe menos, esa E va a ser menor, ¿sí? Cada analito va a tener una cierta constante E, que se llama coeficiente de extinción o absortividad, se llama a veces, ¿sí? Así que, bueno, por eso en química analítica, más que medir la transmitancia, nos gusta medir la absorbancia, porque fíjense que es proporcional directamente a la concentración, ¿sí? Entonces, los equipos de espectroscopía UV visible van a ver que están diseñados para medir, bueno, las dos cosas, absorbancia y transmitancia, pero nosotros los vamos a usar en el modo absorbancia, que es mucho más práctico y directo para calcular la concentración, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces, ahí tuve que dar admisión a alguien que estaba entrando, vuelvo a la diapo. Entonces esto es lo importante, ¿no? Que la absorbancia va a ser directamente proporcional a su concentración. Esto después vamos a ver que algunos límites del método es que se cumple bien y así exactamente proporcional para soluciones diluidas. Porque imagínense que si la solución es muy concentrada y tiene un color muy oscuro, es difícil ya que pase la luz y que mi detector pueda detectar luz cuando algo es demasiado concentrado y demasiado oscuro. Entonces ahí ya hay ciertos problemas que hacen que mi método funcione bien en general para soluciones diluidas, ¿sí? Como les decía, los espectrofotómetros miden en transmitancia y absorbancia, y algo que tienen que tener claro es que, bueno, ya dijimos que son
fenómenos opuestos, ¿no? Transmitancia es la luz que pasa y absorbancia es la luz que el analito, digamos, consume para realizar sus saltos energéticos. Entonces, si hay alta absorbancia, hay baja transmitancia. O al revés, si hay baja absorbancia, hay alta transmitancia, ¿sí? La transmitancia se refiere a la cantidad de radiación que pasa a través de la muestra y llega al detector. Y bueno, y fíjense que los equipos pueden medir las dos cosas, pero como les decía, en el TP vamos a directamente a ir a absorbancia, que es más directo para calcular la concentración. No hay que irse a absorbancias muy altas. Acá les dicen que las unidades de A van de 0 a 2. Bueno, y las medidas de absorbancia no tienen unidades. Por eso acá les dicen que va de 0 a 2, ¿sí? Porque es una cantidad de luz. Y acá fíjense que les remarca que si la solución es límpida y no absorbe nada, por ejemplo, una cubeta con agua que no absorba en el visible, va a tener que mostrar una lectura del 100% de transmitancia, ¿sí? O sea, toda la luz que ingresa, como no la están absorbiendo, pasa directamente para el otro lado, ¿sí? Y ahora sí vamos a hablar un poco del equipo, que por ahí se ve más lindo acá en la que sigue, que tiene el dibujito, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el equipo? Bueno, tiene que suceder en el equipo todo esto que contamos. Por un lado va a haber una luz, una fuente luminosa, que se va a encender cuando la enchufemos o cuando la encendamos, ¿sí? Y esa luz tiene que darme esta luz blanca, con la cual después yo, gracias a un prisma, fíjense que acá dice prisma de dispersión, o también a veces hay algo parecido a un prisma que es como una red de dispersión que hace la misma función que el prisma, ¿no? Descomponer la luz en todos los colores, ¿sí? Entonces, entra la luz blanca, siempre en el equipo voy a tener rendijas, ¿sí? Para que a ver si lo puedo agrandar a esto. Acá. Siempre yo en el equipo voy a tener rendijitas para que el haz de luz sea bien finito y bien preciso y llegue a la muestra un haz finito y medible, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener rendijas que de hecho puedo graduar cuánto se pueden abrir o cerrar para dejar pasar la luz, ¿sí? Entonces acá hay una rendija de entrada. Esta rendija de salida es muy importante porque a la vez me va a seleccionar la longitud de onda que yo quiero, con la cual yo quiero irradiar a mi muestra. ¿Se acuerdan que antes decíamos que los complejos de hierro, por ejemplo, los irradiamos con la luz monocromática verde? Entonces, para seleccionar el verde, yo elijo la longitud de onda del verde, ¿sí? La elijo y ahí entonces puedo analizar a mi muestra no con la luz blanca, sino con la luz monocromática después de haber pasado por esta rendija de selección, ¿sí? Bueno, va a haber un lugar para poner la muestra y después el detector que me va a detectar qué luz transmitida hay, relacionándola con la luz inicial, y me va a poder hacer el cálculo de absorbancia, ¿sí? Bueno, acá lo tienen, en el apunte teórico igual está más completo, acá directamente. Les dice que la fuente de luz, fíjense que puede ser, para luz visible se usa la lámpara de tungsteno, pero hay equipos que también tienen una lamparita de deuterio y entonces pueden hacer mediciones en la región UV cercana, ¿sí? Cercana se llama porque es cercana al visible, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Así que también tiene esa modalidad. El prisma de dispersión, que separa la longitud de onda deseada del resto del espectro. Lugares para poner la cubeta de la muestra. Acá dice cubetas porque a veces algunos espectrofotómetros tienen para poner varias cubetas y medir, por ejemplo, 5 muestras en paralelo. Así que cubetas para poner la muestra. Rendijitas, que dijimos que gradúan lo que ingresa y lo que sale de luz. Recuerden que hay una importante que está después del prisma, que es la rendija de selección de la longitud de onda, y el detector que va a medir la radiación que pasa por la muestra. Acá se ve un espectro medio viejo. Después van a ver que en el laboratorio lo vamos a ver un poquito más con paciencia al espectro que usamos ahí en UNAUR, ¿sí? Bueno, y fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos el espectro de absorción
espectro de absorción, por eso medimos absorbancia, de una cierta molécula. Fíjense que tenemos máximos en ciertas longitudes de onda donde mi molécula absorbe más, ¿sí? ¿Y en qué longitudes de onda absorbe mi molécula? ¿Qué les parece? A ver, más o menos, ¿no? Esta molécula que no sabemos cuál es, le medimos un espectro de absorbancia, que es este, nos aparece esto, y entonces nosotros ahí tenemos 3 lugares donde mi molécula está absorbiendo mucho, por eso se da un máximo, ¿sí? Fíjense, absorbe más o menos al 290 nanómetros, esto está en nanómetros, ¿sí? Veo que absorbe también en 420 y veo que también absorbe en 580, póngale 590, 580, ¿sí? ¿Qué les parece entonces? Si yo quiero analizar cuantitativamente esta molécula, medir absorbancia, ¿sí? Con la ley de Lambert-Beer, medir cierta absorbancia y poder sacar la concentración. ¿Qué longitud de onda voy a setear en el equipo? ¿O qué longitudes de onda voy a setear? ¿Qué les parece? 290. ¿Cuál? 290 porque tiene el pico más alto. Bueno, acá Agustín me dice 290 porque tiene el pico más alto. ¿Los demás qué opinan? Encima ahí dice que la absorbancia es mayor, es el que tiene mayor absorbancia, según la función esa, ahí en el eje Y, digamos, llega a un pico más alto que el resto. Por el ¿Todos tema de la están de acuerdo? absorbancia, más absorbancia, más concentración. Algunos sí, Natalia dice a 300. Claro, bueno, 300 que es 290 en realidad, ¿no? Sería la misma respuesta. Bueno, algo tienen de razón y algo no. Para empezar, ¿estamos en el visible en 290? No, recuerden que el visible es de 400 a 700. Entonces, ¿ese pico está absorbiendo del visible la molécula? Agustín, a ver que recién está, o bueno, o el que No, quiera no participar. es visible. Entonces, ¿qué? Claro, ¿Tomamos lo que sea visible? estoy tomando eso en el UV. Entonces, Agustín, te pregunto a vos, ¿qué equipo tenés en tu laboratorio? ¿Tenés un equipo No, está bien, tenemos UV UV entonces. o No tenés me sirve entonces. Por eso, o sea, uno mira este espectro y no es solo elegir el máximo, sino también mirar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir en ese pico, necesitaría estar en el visible. Perdón, en el Bueno, UV, entonces tener un el de equipo que pueda 580. medir en el UV. Pero, aunque ese pico esté en el visible, tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque es muy puntiagudo, chicas, chicos. Los picos muy puntiagudos no me van a dar una absorbancia precisa. Por más que esté ese pico así altísimo en el visible, tengo que buscar picos más achatados. ¿Por qué? Vamos a verlo ahí en el gráfico. Después igual lo vamos a hacer en el pizarrón a esto, que por ahí es más claro, ¿sí? Pero fíjense que nosotros con cómo está diseñado el equipo, no le podemos poner una longitud de onda justa de 420. Siempre la longitud de onda que nosotros con la que vamos a irradiar la muestra va a ser un pequeño ranguito, ¿sí? Entre 420 y 421, por ejemplo, o 420 y 422, ¿sí? Porque imagine que es una rendijita que está separando ahí una pequeña luz que pasa del prisma. No vamos a poder nunca tener una longitud pura. Entonces va a ser un ranguito centrado en el 420. Ese ranguito, si yo tengo acá un ranguito de longitudes de ondas y todos esos ranguitos coinciden con una parte que es lineal del pico, me van a dar la misma absorbancia, me van a dar 1,5, ¿sí? Entonces no voy a tener problema con tal de estar en ese ranguito de 420 para esta concentración, voy a tener siempre 1,5. Ahora, ese ranguito en un pico así puntiagudo,
Y el equipo me puede dar cualquier cosa, porque fíjense que cambia tan rápidamente, si me corro un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha, que me va a dar una absorbancia de 2,8, 2,7, 2,6, me va a dar un rango muy indefinido, ¿sí? Si yo considero un ranguito de longitudes de onda y veo con qué absorbancia se corresponden en este pico que es tan puntiagudo, ¿sí? Entonces, la moraleja es que siempre que elijo una longitud de onda, tiene que ser un máximo, porque así voy a tener una buena señal de absorción, obviamente que un mínimo no, pero ese máximo, lo ideal es que sea un máximo achatadito, ¿sí? Y bueno, y de acá sí, estos dos están en el visible, tanto 420 como 580. Puedo elegir cualquiera de los dos. Por ahí este es un poquito más alto, me conviene más, pero también me tengo que fijar que no tenga ninguna interferencia que absorba acá o acá, ¿sí? Si tengo por ahí una interferencia que absorbe acá, elijo este pico, o al revés, si hay una interferencia que absorbe acá también, elijo este para no medir la interferencia, por ejemplo, ¿sí? Pero si no tengo nada más, tengo esta molécula sola, aislada, bueno, puedo elegir cualquiera de los dos. ¿Se entendió esto? Igual esto lo vamos a repasar después en el trabajo práctico, para que quede claro cómo elegir, mirando el espectro de absorbancia de la molécula, elegir con qué longitud de onda voy a irradiar mi muestra, ¿sí? Lo mismo pasa si elijo una longitud de onda intermedia, que no es un máximo. Va a pasar lo mismo en ese ranguito de longitudes de onda. Para ese ranguito, uniéndolo acá con la zona que está absorbiendo, va a ser una zona difusa también, de absorbancia variable, porque sube y baja. Me va a pasar lo mismo que los costados del pico este. Entonces tampoco me sirve, ¿sí? Pero en estos máximos yo me aseguro que aunque esté un poquito más acá, un poquito más allá la longitud de onda elegida, siempre va a ser fija un determinado valor de absorbancia, ¿sí? Entonces mi medición va a ser mucho más precisa. Bueno, y acá esta no le den tanta bolilla, pero bueno, son distintas aplicaciones en las que se puede usar absorbancia. Para concentración, para pH, para cambio de equilibrio, ¿sí? Nosotros la verdad que en analítica vamos a arrancar viéndola para concentración. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer para medir la concentración de algo? Ya ahora yéndonos más a químicos analíticos y a curva de calibración, ¿sí? En esta práctica tenemos que entender muy bien lo que es una curva de calibración, porque ya habrán visto ahí en el campus que tenemos problemitas de curva de calibración, ¿sí? Entonces, ¿qué es una curva de calibración? Es relacionar una señal que me da el equipo con una cierta magnitud que yo quiero medir, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros midamos en nuestro espectrofotómetro, por ejemplo, yo les doy una muestra incógnita de glucosa, ¿sí? Les doy una muestra incógnita de glucosa, que es lo que va a pasar en el TP, y les voy a decir, ¿cuánto mide esto? Bueno, ustedes lo van a colorear, después vamos a ver cómo, lo van a poner en el equipo, y ahí les va a decir la concentración. ¿Qué medía el equipo de absorbancia que habíamos dicho? La absorbancia. La absorbancia, o si quiero, puedo medir la transmitancia y hacer todo el cálculo de logaritmo, bueno, también. Me va a dar la absorbancia, me va a decir, ese tubo que vos metiste, yo calculé la luz, y absorbe 0,215 unidades de luz. ¿Esa es la concentración de glucosa? ¿Que absorbe 215 unidades de luz? No, ¿no? Esa es la absorbancia, es lo que el equipo puede medir, que yo, con lo que sé de la teoría que vimos hoy, yo sé que existe la ley de Lambert-Beer que me relaciona esa absorbancia con la concentración. ¿Se acuerdan? Era esta, bueno, por eso ahí al lado les aparece acá, les aparece este gráfico y les dice, bueno, vos tenés absorbancia, tenés concentración, estos dos parámetros se relacionan con esta ley. Esto debería ser un epsilon, lo que pasa que acá no tenía, le pusimos la E, pero esta sería la ley de Lambert-Beer. Yo tengo la absorbancia, pero eso no es la concentración. El equipo me va a dar la absorbancia,
y yo inteligentemente tengo que ver cómo calculo y saco la concentración, ¿sí? Y entonces, ¿cómo saco L? ¿Cómo saco E para poder calcular la concentración? L, bueno, me lo dice el largo de la cubeta. En general, eso lo puedo conocer, ¿sí? Y este E, esa constante de proporcionalidad, ¿cómo la saco? Bueno, por eso. Dividido la concentración. Pero la concentración no la conozco porque es una muestra desconocida. Ah, bueno. Entonces ahí es donde se plantea el problema de decir, bueno, este E, lo único que me queda es hacer una curva de calibración y saber que esto es una pendiente, ¿sí? ¿Se acuerdan en matemática que siempre que nosotros teníamos una función lineal, una función de proporcionalidad, si C es X, o sea, es la incógnita, lo que acompaña a la X o multiplica a la X es una pendiente, ¿sí? Esto también lo vimos en la unidad 2, vieron que les dije, bueno, recordemos esto de la regresión lineal, que es lo que nos va a servir siempre para calibrar. Entonces, cuando nosotros tenemos la señal que el equipo nos da, absorbancia, versus la concentración, tendría que ocurrir esto, ¿no? Va a absorber más luz, según lo que decía Lamberville, absorbe más luz cuando hay más concentración. Entonces, lo que se hace es, antes de medir la curva incógnita, perdón, antes de medir la muestra incógnita, yo tengo que armarme una serie de tubos estándar o tubos patrones que yo sepa cuánta concentración tiene cada uno, ¿sí? Y medirle a esos tubos patrones la absorbancia, ¿sí? Entonces me voy a hacer una tablita. Y esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el TP, ¿sí? Prepararse unos tubos patrones, van a decir, este mide 1 gramo por litro de glucosa, este mide 2, este mide 3, este mide 4, o sea, son concentraciones que yo conozco cuánto hay, y a cada una de ellas les asocio una absorbancia, o sea, meto ese tubo al equipo y digo, esta mide 0,03. La otra mide 0,06, la otra mide 0,08 de absorbancia y la otra mide 0,012, ¿sí? Y entonces ahí voy a obtener estos puntos. Estos puntos son cada renglón de mi tablita. O sea, para el tubo que no tenía glucosa, 0 de concentración, va a estar cercano al 0 la absorbancia, ¿sí? Porque no va a haber absorción. El tubo que tenía 0,5, bueno, en este caso es de cadmio, ¿no? Pero nos va a pasar con la glucosa también. El que tenía 0,5 de cadmio va a tener, es este punto, va a tener tanta absorbancia. El que tenía 1, tanto, y así, ¿sí? Cada uno de estos puntos va a responder a uno de esos renglones de la tabla, en los cuales yo asocié una concentración de una solución estándar a una medición de mi equipo, ¿sí? Lo digo en general porque en todos los equipos que tengamos que calibrar, tenemos que hacer eso. Para concentraciones patrón o estándar, voy a tener que sacar qué es lo que me mide ese equipo. Absorbancia, intensidad, no sé, luminicidad. Voy a tener que medir área y entonces hacer una curva de calibración. Algo importante es que las mediciones experimentales tienen que ser puntos. ¿Y cómo saqué esta línea recta que pasa por todos los puntos? Bueno, ahí tengo que hacer esa predicción que es la regresión lineal que veíamos la vez pasada, ¿sí? Entonces voy a usar el Excel y con esos puntos en los que yo le di una cierta relación a la concentración con la absorbancia, le digo, haceme la regresión lineal, ¿sí? Para eso hay un videíto, el que no sabe hacerlo, hay un videíto ahí en el campus que les puse cómo hacer la regresión lineal, y entonces con estos puntos ustedes sacan una función lineal que es la mejor curva que pasa por esos puntos. ¿Por qué digo la mejor curva? Porque estos puntos pueden quedar medio dispersos, ¿no? Acá quedan re lindos, alineados, pero por ahí en el laboratorio uno les queda un poquito más arriba, este un poquito más abajo, este un poquito más abajo también, ¿sí? Tendiendo una línea, pero no sé si les va a quedar así, tan perfecto. La primera vez que hagan esas soluciones estándar y midan, ¿sí? Entonces, esta regresión lineal va a ser un promedio
de esos puntos que ustedes midan, y esa regresión lineal me va a dar la mejor recta que pasa por esos puntos, que minimiza las diferencias entre la recta y los puntos. Los puntos experimentales tienen que aparecer como puntitos, ¿sí? Como está acá. Y la regresión lineal tiene que aparecer como una línea continua. Eso es importante que lo grafiquen así, chicos, ¿sí? Porque después, si no, me grafican solo la línea y no se ven los puntos que midieron. Y entonces no se está entendiendo esto, que en realidad los puntos son mediciones particulares que ustedes hicieron en una tablita, y la línea es ese promedio matemático que hace un test estadístico, que es la regresión lineal, ¿sí? Una prueba estadística. Entonces, sean cuidadosos al graficar, ahora ya pensando como un químico analítico, ¿sí? Y cuando ya tenemos esta regresión lineal, fíjense que acá sí, Agustín, o no sé con quién charlábamos, que me decía, bueno, pero necesitábamos la pendiente. Acá tenemos una pendiente en esta recta, ¿no? ¿Cuál es la pendiente? Bueno, acá nos dice el R cuadrado, que se acuerdan que era ese parámetro de calibre, también, para ver lo bueno que es el ajuste. Si este R cuadrado es cercano a 1, este ajuste de puntos de la regresión lineal es muy buena, ¿sí? Volvamos ahora a la ecuación que me da la regresión lineal. Y es igual a 0,0526x menos 0,0004. Esta regresión lineal es Lambert-Beer, ¿sí? Por eso yo les digo, de esta regresión lineal, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuánto nos dio la pendiente? 0,0526. Listo. O sea, la pendiente es lo que acompaña a la X. La X en este caso es la concentración. Así que este 0,0526 es E por L. ¿Sí? Es toda la pendiente, es todo lo que acompaña a C. Entonces, buenísimo, porque ya entonces tenemos cuánto es E por L. Y este número que está acá, ¿está en Lambert-Beer? ¿Qué es este número? Matemáticamente. Es la ordenada al origen. No sé si se acuerdan de... lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que estaba la pendiente y la ordenada al origen? ¿En Lambert-Beer hay ordenada al origen? ¿Un término que se sume o se reste? No, no hay un término que se sume o se reste. Y acá sí. ¿Qué les parece? ¿Está mal hecha esta regresión? ¿Está mal hecho Lambert-Beer? Me olvido de esto. Digo, bueno, esto lo saco, total no está en Lambert. ¿Estaría bien hacer eso? Bueno, la respuesta es que tienen que tomar esto también, ¿sí? Porque Lambert-Beer, si fuera Lambert-Beer es la ley perfecta, como si ustedes pudieran hacer estos puntos perfectamente y entonces la recta pasara por el 0, y entonces si yo tengo ordenada de origen 0, este término es 0 y se va. Fíjense que acá igual dio bastante bien, porque es bastante cercano a 0, pero yo tengo que considerar este punto, ¿sí? Porque este punto viene de cómo yo hice mi experimento y cómo se ajustan mejor esos puntos a una regresión lineal, ¿sí? Entonces yo a esta ordenada al origen la tengo que tomar para poder finalmente calcular la concentración de la muestra incógnita. Entonces, más allá de que esto es Lambert-Beer, ¿sí? Es un Lambert-Beer que tiene además una ordenadita al origen que complementa mi regresión lineal estadística, mi análisis de datos, ¿sí? Entonces no usen esto solo, tienen que usar esta ecuación para poder calcular la concentración incógnita, ¿sí? Bueno, ¿y cómo van a hacer para calcular la concentración de la muestra incógnita? Este gráfico lo van a hacer con las soluciones estándar, ¿sí? Con las que dijimos que íbamos a preparar, que conocemos bien su concentración. Pero además, ustedes van a tener un tubo que va a ser la incógnita, y esa incógnita lo único que van a poder hacer es meterla en el equipo y te va a tirar una absorbancia. Te va a decir la absorbancia de 0,07. Pero bueno, cuando ustedes ya tengan esta recta, ¿qué van a poder hacer? Van a decir, bueno, como es el mismo analito, esa absorbancia de 0,07 la pongo acá, en la Y. Vieron que la Y representa la absorbancia, ¿sí? Si X era la concentración,
lo que está en el eje vertical es Y. Entonces, si pongo la absorbancia de mi muestra incógnita acá y despejo, paso esto sumando, esto dividiendo, despejo y me va a dar la concentración de mi analito en la muestra incógnita, ¿sí? Pero fíjense que para poder tener entonces la concentración de mi analito, tengo que resolver Lambert-Beer. ¿Y cómo resuelvo Lambert-Beer? Con un análisis de regresión lineal. ¿Y cómo hago la regresión lineal? Con un montón de soluciones estándar que tengo que prepararme para que esta regresión lineal me dé lo más precisa posible. ¿Se entendió? Bueno, así es la vida para poder calcular con mucha precisión una concentración incógnita, ¿sí? Bueno, y acá abajo, esto es más que nada para que después lo vayan estudiando. Algunas consideraciones para los métodos espectrofotométricos, ¿sí? Y las ventajas y desventajas del método, que eso es más que nada para que después lo estudien para el parcial. Pero lo que me interesa hoy es que sepan lo que es una curva. No se vayan porque ahora vamos a ver 2 o 3 cositas para el TP y ya terminamos. Pero a ver, consultas de esto. A ver si se entendió, quedó alguna cosa. ¿Quién quería consultar? Profe, una consulta en cuanto a los tubitos estándar que se hacen. Sí. Cuando uno va a medir la concentración estándar y tiene que hacer la parte de, nada, justamente de esta concentración, habrá un disolvente dentro de lo que vamos a, obviamente, poner. Vamos a decir, esto que mide el solvente es 0. Y esta cantidad Ok. de solvente se la voy a poner igual a todos los tubos. Entonces eso va a ir a 0. Y entonces te va a medir solo el analito. ¿Sí? Ahora vamos a ver entonces la explicación del trabajo práctico y vamos a ver un poco esto. A ver dónde lo tengo. Acá. ¿Por qué no me lo deja compartir? Meet tiene sus vueltas. A ver, si ahí le pongo pantalla completa. Ahí me está compartiendo todo, no, pero no quería eso. Ahora sí. Bueno. Los tiempos de Meet. No sé por qué a veces aparecen los archivos, a veces no. Entonces acá vamos a explicar. Es lo mismo que les conté recién, así que esto nos va a llevar 5 minutitos. Y después me quedo por si alguno quiere consultar algo del TP2. ¿Sí? Recuerden que mañana se entregaba, ¿no? Entonces, sean puntuales, entréguenlo. Y ahí entonces charlamos del TP2. ¿Sí? Bueno. TP3. Vieron que empieza a ir rápida la materia, ¿no? Tenemos que terminar el TP, hacer el otro TP y encima entender los temas teóricos, ¿sí? Así que vayan complementando y estudiando, que si no después se suma mucho para el parcial, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el TP3, uno puede hacer muchas cosas por espectroscopía UV visible. Por ejemplo, como ese espectro que hicimos al final, sacar todo un espectro y ver cuáles son los puntos de absorción máxima de mi molécula. Y de esa forma poder entender un poco qué está pasando con sus niveles de energía. Pero en este caso lo vamos a usar para un método cuantitativo, para un objetivo cuantitativo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la espectroscopía UV visible para cuantificar una muestra desconocida de glucosa. Una muestra de concentración desconocida, porque yo voy a saber que es glucosa, ¿sí? O sea, el analito no es desconocido, pero sí es desconocida su concentración. El problema es que ya van a ver que cuando vean la solución de glucosa, es una solución transparente, no absorbe por sí misma
en la región del espectro visible. Entonces, lo que vamos a hacer en estos casos, a veces, para poderla medir por un método espectrofotométrico visible, lo que se hace es ponerle algún reactivo que al unirse a la glucosa le dé color. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un reactivo enzimático, el cual en presencia de glucosa genera color, ¿sí? Y ese reactivo enzimático requiere todo un protocolo para funcionar efectivamente. Lean la práctica con tiempo, que va a haber parcialito, ¿sí? Y ya es un poquito más larga la práctica, no es como el TP1, ¿sí? Entonces, léanlo un poquito antes, porque por ahí se lo leo en el colectivo y ya es un poco más largo, ¿sí? Así que léanlo con tiempo, lean un poquito de qué se trata este reactivo enzimático, no tienen que saberse de memoria las reacciones, pero entender qué hace, ¿sí? Bueno, tenemos que tener algunos cuidados, porque ahora sí esta práctica es cuantitativa, entonces debemos obtener un valor e informar sobre el mismo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al pipetear y al enrazar las soluciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa regresión lineal que nos tienen que quedar una línea los puntitos, ¿sí? O lo más parecido a una línea, para después poder sacar el parámetro de la pendiente y calcular la Lambert-Beer. Entonces, mucho cuidado al preparar esas soluciones estándar, ¿sí? Esto ya lo expliqué, que es calibrar, es asociar cierta medida de absorbancia a ciertas soluciones estándar de glucosa. Y de los estándar vamos a conocer muy bien su concentración, porque van a estar perfectamente preparados, como dijimos recién, ¿sí? Y acá está un poquito entonces lo que vamos a preparar, ¿sí? Yo les voy a dar una solución madre de glucosa de 10 gramos por litro. Y para ustedes preparar todas las soluciones de la curva de calibración, van a tener que hacer diluciones, ¿sí? Así que repasen el tema de diluciones también para el miércoles. Es más, antes del miércoles yo les voy a mandar una tabla de diluciones que van a ser estas y con qué volúmenes las tienen que preparar. Así ustedes ya charlan con el grupo, repasan y ya tienen las cuentas listas de cómo preparar estas diluciones, ¿sí? Porque si nos ponemos ahí en el TP a pensar las cuentas y eso se nos va a pasar todo el día, ¿sí? Entonces estén atentos al mail para poder preparar estas diluciones. Pero bueno, el tema es ese, van a recibir esta solución madre de 10 gramos por litro y van a tener que preparar estas diluciones. Cada una de estas soluciones va a ser un estándar y además vamos a tener un vasito con agua, digamos, que no va a tener glucosa y que es ese cero de glucosa que después nos va a servir para calibrar el equipo, que va a tener también los solventes y que es lo que preguntaba el compañero, ¿sí? Y además fíjense que lo estándar, en estas soluciones de glucosa nosotros sabemos perfectamente cuánta glucosa tiene cada tubo, pero además yo les voy a dar una solución que voy a preparar temprano, que pueden ser distintas o iguales para cada grupo, ¿sí? Así que no se confíen que es la misma. Les voy a dar una solución que dice I, incógnita. Y bueno, y esa incógnita tiene cierta concentración de glucosa desconocida. Ahora, para que esta muestra incógnita después nosotros la podamos meter en esa curva de calibración y sacar su concentración, esta muestra tiene que recibir el mismo tratamiento que las soluciones estándar. Porque si no, esa pendiente que me servía para las estándar no va a ser exactamente igual a la que viene a la curva de calibración de estas muestras, ¿sí? Para que yo pueda meterla en esa curva de calibración, el tratamiento tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, por eso, por un lado, preparen las soluciones de glucosa y por otro lado, no se olviden que también tienen que trabajar con la incógnita a la par. ¿Y qué es lo que hay que hacerle a la par? Este tratamiento, ¿sí? El tratamiento del reactivo de color, que como sabemos que es enzimático, hay que hacerle todo un procedimiento, ¿sí? Entonces, por otro lado, van a recibir un tubo que va a ser un vasito que va a tener ese reactivo de color que permite que las soluciones de glucosa tomen color, ¿sí? Entonces, van a tener preparados
distintos tubos las soluciones estándar. Y además, fíjense que en 2 tubos van a tener la muestra incógnita de cada grupo por duplicado, ¿sí? Lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo es que esta serie de soluciones estándar las hagan entre 2 grupos. Por ejemplo, grupo 1 y grupo 2 se van a juntar y van a hacer esta serie de soluciones estándar, ¿sí? Repártanse como quieran. Si quiere el grupo 1 hace las primeras y el grupo 2 las segundas. Fíjense cómo lo van a hacer. O un grupo hace todo y el otro va preparando los reactivos. No sé. Pero entre 2 grupos van a tener una serie de soluciones estándar. Lo que sí va a tener cada grupo, el grupo 1 y el grupo 2, van a hacer sus muestras incógnitas independientes, ¿sí? Entonces, grupo 1 va a tener que preparar su muestra incógnita por duplicado y grupo 2 su muestra incógnita también, ¿sí? Y entonces, después van a empezar con el tratamiento del reactivo. Van a armarse unos tubitos, distintos tubitos, y cada tubo va a tener de la solución estándar 0, bueno, el estándar 0 va a ser agua, así que ahí van a poner 15 microlitros de agua y 1,5 mililitros de reactivo de color, ¿sí? Del estándar 1, en otro tubo, van a preparar 15 microlitros de estándar y 1,5 de color. Así para todos los estándar, y fíjense que el grupo 1, grupo GR1 es el grupo 1, además va a tener que preparar su muestra incógnita y el grupo 2 va a tener por su lado que preparar su muestra incógnita, ¿sí? Y bueno, y la solución estándar, esta serie de soluciones estándar, recuerden que la van a compartir, entonces este tratamiento también lo hacen en común, ¿sí? Porque si no, chicos, van a ver que como hay que trabajar con mucha precisión y con matraces los volúmenes, no vamos a llegar con el material volumétrico tampoco, entonces por eso tenemos que compartir así el tratamiento. ¿Sí? Igual esto no se preocupen que lo volvemos a repetir en el laboratorio. Entonces, el protocolo van a ser 11 tubos para cada 2 grupos. ¿Por qué? Porque hacemos 7 tubos comunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 del grupo 1, 2 incógnitas del grupo 1 y 2 incógnitas del grupo 2. ¿Sí? Ojo que es la misma incógnita, que la hice por duplicado. La voy a medir 2 veces para minimizar error, después hacer un promedio y un desvío estándar, ¿sí? Y bueno, una vez que tengo todo ese set de 11 tubos, los estándar, los del grupo 1 y los del grupo 2, le tengo que hacer a todo el mismo tratamiento, así que tienen que esperarse, no vale que ponga el grupo 1 a calentar y el otro grupo todavía no haya terminado, porque no le va a servir la curva estándar, ¿sí? Para que le sirva esta curva estándar, estos tubos y estos tubos les tiene que suceder lo mismo que a los tubos estándar. O sea, los tengo que al mismo momento poner a calentar 10 minutos a 37 grados, ¿sí? En un baño térmico. Entonces yo les recomiendo que metan todos los tubos en una gradilla, pongan el cronómetro en 0, metan en el baño térmico, lo calienten 10 minutos y saquen junta toda la gradilla, porque si sacan de a un tubo, a uno va a estar más tiempo, otro va a estar menos tiempo, y voy a perder ese tratamiento igualitario para todos los tubos. ¿Se entiende? Y listo. Después esto lo vamos a ver más en el laboratorio, con el equipo en mano. Ahí entonces van a tener todos los tubos ya calentados, entonces el reactivo de color va a hacer efecto y entonces van a ir a medir al espectrofotómetro. Ya les adelantamos que como este reactivo ya está testeado, vamos a estudiar la absorbancia a 505 nanómetros. Entonces lo primero es poner en el equipo 505 nanómetros, o sea, setear la longitud de onda correcta en donde la molécula absorbe. Al S0 le vamos a poner 0 absorbancia, que es lo que le decíamos recién con el compañero, ¿sí? Es ese 0 que tiene el blanco más el reactivo de color, por las dudas que el reactivo de color absorba ahí un poquín, tenemos que como tarar el equipo, ¿sí? Tarar el equipo sería llevar el equipo a 0, no se llama como en la balanza, sino llevamos el equipo a 0 con esa solución blanco
y nos liberamos entonces de lo que mida por sí mismo ese reactivo, de lo que absorba por sí mismo. Y sí, entonces solamente va a tomar, luego que ponga el blanco, solo va a tomar lo que absorba mi analito, o sea, la glucosa que yo quiero medir. Y bueno, entonces ahí mido la absorbancia de todos los tubos y armo ese cuadrito que les digo, o tabla, ¿no? En una columna pongo las concentraciones y en otro las absorbancias de cada uno. Y también voy a medir las incógnitas. De esas incógnitas no voy a tener la concentración, entonces pongo incógnita 1, tanta absorbancia, incógnita 2, tanta absorbancia, ¿sí? No tengo las concentraciones, pero sí me tengo que llevar las absorbancias. Y como les decía antes, las incógnitas tienen que ser medidas en el mismo momento que son medidas las estándares, ¿sí? Para después poder comparar con la misma curva de calibración a esas incógnitas que yo no sé cuánto miden. Bueno, y listo hasta acá. Después el tema de la cuenta y cómo hacer la regresión lineal en Excel, eso tienen un videíto para hacerlo con LibreOffice. Y si alguno lo sabe hacer de otra manera, la regresión lineal, no sé, sabe usar MATLAB o se da maña con otro programa, lo puede usar también, ¿sí? Mientras grafiquen esos puntos y saquen una línea, está perfecto, ¿sí? Pero bueno, ahí lo tienen para hacer con LibreOffice, que es gratis, se bajan el libre Excel y lo pueden hacer fácilmente. Bueno, fue un montón hoy, porque es la primera técnica, pero después ya van a ver que van a entender lo que es calibrar, lo que es hacer esta regresión. Hoy los problemas no los vamos a ver porque ya es mucho, pero sí capaz que tiro algunos datos la clase que viene, porque tenemos una clase de repaso, la que viene, que vamos a ver masa, como es solo teórico, después capaz que nos dedicamos un poco a los problemas, ¿sí? Que nos quedaron de este TP. Pero son todos basados en esto que les expliqué de la curva de calibración. Así que si quieren, ya vayan leyendo de qué se trata. Bueno, estén atentos al mail, entonces, porque ahí les voy a mandar qué concentraciones tiene que hacer cada uno para el miércoles que viene. Y no se olviden de estudiar la guía de TP para el parcialito, ¿sí? Ya el miércoles que viene vamos a tener ayudantes, chicos que ya cursaron la materia, que vienen a darnos una mano, así que ellos también les van a poder ayudar con las cuentas, con toda la organización de las soluciones, que está bueno eso, ¿sí? Para que agilicen un poco. A ver qué me preguntaban ahí, si hay que llevar algo. Simplemente hay que llevar los cálculos hechos, ¿sí? De las diluciones. La glucosa la tenemos ahí en el laboratorio, así que no hay que llevarla, y el reactivo también, así que no hay que llevar nada, ¿sí? Sí, el guardapolvo, porque imagínense si pedimos todos piden guardapolvo prestado, se hace largo, así que traten de llevar su propio guardapolvo, ¿sí? Y nada más. Y la guía estudiada y las diluciones calculadas. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda? Si quieren, los que ya no tienen ninguna duda, pueden retirarse. Me quedo con algún grupo que por ahí tenga algo para preguntar. Una consulta. ¿Los horarios siguen siendo la última vez? ¿Cómo? ¿Los horarios nos organizamos como la última vez? Les voy a pasar después. Ahora me voy a fijar quiénes quedan con los presentes que tomé y con los TPs que fueron entregando. Y les voy a pasar qué grupos vienen por ahí un poquito antes y qué grupo cae un poquito después, ¿sí? Así hacemos como la otra vez, para que no haya tanto amontonamiento. Pero por ahí, mientras el primer grupo va midiendo, ya el grupo 2 puede venir a preparar las soluciones, así que no es que viene súper tarde, el segundo grupo va a venir ahí una hora y media más tarde. Pero sí, eso se los mando ahora. Ahora lo que podemos hacer es rotar, ¿sí? Los que vinieron temprano la otra vez vienen más tarde y a la inversa, ¿sí? Recuerden que ustedes tendrían que poder contar con las 4 horas de laboratorio. Nunca tardamos 4 horas, en general 12 y media como mucho nos vamos, ¿sí? Así que, pero bueno, este año la materia requiere 4 horas, ¿sí?
De hecho, en la teórica estamos terminando antes, pero ustedes aprovechen estas horas para repasar, juntarse con los compañeros, compensar este trabajo. Así que bueno, Agustín, después les mando los horarios. Bueno, dale, profe. ¿Alguna otra consulta? Bueno, listo, entonces me quedo con la gente del TP2. Camila dice, tengo una duda con... Chau, sí, los que quieran retirarse, nos vemos el miércoles que viene Hasta luego, presencial. profe. Chau, chau. Chao, profe. Me quedo con Camila entonces. Dice, tengo una duda con respecto al TP2. Me confunde cuando hay una simetría positiva y negativa. Eso, fíjate, Camila, que lo tenés en el videíto del box. ¿Lo pudiste ver ese video? Hola, profe, sí, sí, Porque tiene exactamente, como lo vi, cola. creo, Claro, es pero como si la gaussiana tuviera una cola para el lado... bueno, no sé ahora cómo lo ves en la pantallita, ¿no? Pero si la cola, o sea, el estiramiento de la gaussiana, o sea, los datos son más dispersos para el lado izquierdo, es una simetría negativa. Y para el lado derecho es una simetría positiva. Ahí te dicen que lo que tenés que hacer es ver si la mediana está más cerca del cuartil superior o del cuartil inferior. Esa es la forma en la que vos tendrías que medir, darte cuenta en tu box plot, ¿sí? Ver la mediana cerca de qué cuartil está. Eso lo tendrías que ver en el video, ¿sí? ¿O es eso lo que no entendiste? Porque acordate que la mediana es la que divide dónde están. sí, lo entiendo. Igualmente, seguramente después te envío, porque es más fácil verlo con la imagen. Después seguramente te envían un email, ¿no hay problema en eso? Dale, si me mandan email, chicos, que sea muy preciso, porque algunos me mandaron un mail como, bueno, así vamos con el informe, y piensen que eso yo en general estoy dando clases en otro lado o algo, y no puedo abrir el Word, y encima si es una cosa tan larga, no llego a contestarle. Digo, bueno, después lo veo, y pasa. Entonces yo les digo que no me pregunten así, ¿cómo va el informe? Te mando todo lo que estoy escribiendo, sino preguntas puntuales, el gráfico así tipo fotito, tengo como alguien que me mandó de los outliers, esto es un outlier, esto no lo es, ¿sí? Preciso, entonces yo ya ahí les contesto por mail, sí, no, más preciso, ¿sí? Así que sí, Camila, mandame así y decime, es esto, esa simetría tanto, este gráfico, y así ya lo resolvemos, ¿sí? Buenísimo. ¿Algún otro Dale, dato, te duda del mando. TP2? ¿Alguien lo pudo hacer en la biblioteca? Con esto que dijimos que estaba el Infostat instalado. No, se ve que todos lo pudieron instalar bien. Disculpa, ¿me escucha? Sí, Tomó lista temprano, ¿no? Yo entré más tarde. sí. Ok, para Federico. pasar el... ¿Cómo es el apellido? Figarola. Figarola. Dale, te pongo el presente. Gracias. A ver, Natalia dice, profe, una consulta del TP número 2 en el método Shapiro o algo así, me pone algo modificado. Al lado modificado. ¿Aparece cuando sacás el cuadrito dice modificado? ¿Será que lo hicieron 2 veces y entonces dice, bueno, se modificó? Yo les recomendaría que en ese caso vuelvan a abrir la tabla, hagan el ANOVA y hagan el Shapiro. Total, son 2 cositas que tienen que hacer, ¿sí? Vuelvan a 0 a ver si lo toma de 0 directamente, ¿sí? Vos lo hiciste varias veces y cerraste todo. Bueno, en ese caso, pónganlo así en el informe y me dicen, me ponen abajo, notamos que sale esta leyenda modificado, que no lo pudimos cambiar, ¿sí? Pónganlo así, entonces yo cuando reviso el informe veo que notaron algo raro y me fijo ahí con la compu en mano y con el Infostat que puede haber pasado, ¿sí? Pero no les sale entonces ninguna conclusión, ningún valor P.
Sí sale. Bueno, por eso, analícenlo con ese valor P. Ni noten por ahí abajo, pongan alguna nota al pie o alguna nota abajo del gráfico que dice, notamos que sale este comentario, ¿sí? Que no sé qué puede haber pasado. Hay que ver la versión del Infostat. La verdad que ahí no sé, chicos, qué habrá pasado. Claro, háganmelo notar, así yo me fijo un poquito más a ver qué puede haber sido, o le pregunto a los profes que lo usan siempre a ver qué nos tiran, ¿sí? Recuerden que tienen que estar analizadas las cosas. Lo más importante, la verdad que no vimos estadística, así que si hay alguna cosita estadística que por ahí no está del todo profundamente analizada, bueno, voy a decir, vimos muy rápido esto, pero sí analicen las cosas, no me peguen todos los gráficos y me pongan, listo, la ANOVA dio tanto, punto final. Y recuerden poner una conclusión, todos los informes tienen que tener conclusión. Esta vez no hay modelo de informe, es resolver eso, ítem 1 esto, ítem 2 esto, ítem 3 esto, pero sí les pido un análisis de lo que está pasando y una conclusión, ¿sí? Así que háganlo así y lo suben al espacio de entrega. Me dice, luego hace falta que los gráficos de cajas aparezca el nombre de la marca. Claro, yo tengo que identificar qué color, vieron que les hace colores, un verde, un amarillo, un naranja, en cada box plot. Tengo que poder identificar que el verde es Dulcin, que el amarillo es Dulcor y que el otro... De alguna forma traten de identificarlo, si no le pueden cambiar la Hay una marca. forma. Hay un ítem que está, cuando vos abrís vos ya tenés la caja armada, que te deja Modificar. catalogar cada color. Te lo escribe solo abajo, te dice qué es cada color. Y aparece eso, termina apareciendo abajo del gráfico. Ok. Bueno, el que puede... Es el que lo cosa de puede ponerse modificar... Es cosa de ponerse a tocar, a probar qué aparece, porque bueno, no Sí, es yo lo muy había hecho la vez intuitivo. pasada. Era, claro, había que buscar un poquito ahí. Y si no, el que no lo puede hacer, Natalia, poneme abajo una leyenda del gráfico que diga, el verde es Dulcin, el amarillo corresponde a Dulcor y el rojo corresponde a Supermiel, ¿sí? O sea, ustedes no pongan cosas en ciego, sino ustedes tienen que estar completamente seguros cuál es cuál. Y además por los datos que tienen en la tabla inicial se van a dar cuenta cuál es cuál, según dónde está su media, según qué rango de datos mide, ¿sí? Entonces, aclárenlo ustedes en la leyenda. Piensen que eso le va a llegar a un cliente y tiene que ver cómo le dieron las mieles que vende, ¿sí? Tiene que identificarlo de alguna forma rápidamente. Así que si no lo pueden hacer en el gráfico, no se preocupen, háganlo, pónganlo abajo en la leyenda del gráfico, ¿sí? ¿Alguna otra duda?